En enero de 2025, el Servicio de Rescate de los Alpes italianos se encontró con un fenómeno que aún no ha sido explicado. En un radio de 800 metros de la pared sur del monte Care Alto, todos los aparatos de navegación empezaron a funcionar mal. Las coordenadas GPS se desviaban entre 200 y 300 metros de su posición real. Las brújulas se desviaban entre 15 y 20 grados del norte verdadero. Las radios recibían interferencias cuya fuente no se podía identificar. La anomalía tenía límites claros, como si una esfera invisible cubriera una zona determinada de la ladera alpina. Fuera de esta zona, el equipo funcionaba con normalidad. Dentro de ella, los rescatadores perdían el contacto con el centro de coordinación y deambulaban, basándose únicamente en puntos de referencia visuales y en su propia experiencia. Fue en el centro de esta zona muerta donde desaparecieron 2 turistas británicos. Su búsqueda duró 5 meses y dejó más preguntas que respuestas. Samuel Harris y Aziz Siriat eran el tipo de londinenses para los que la montaña significaba algo más que unas vacaciones. Harris, de 35 años, trabajaba en empresas tecnológicas de nueva creación y tenía experiencia en escalada en Escocia y Gales. Su amigo Aziz Siriat, de 36, trabajaba para la organización benéfica Palace for Life del Crystal Palace Football Club. Sus colegas le conocían como el hombre que desaparecía los fines de semana en los parajes salvajes de Europa y regresaba con fotografías de cumbres nevadas y relatos de acampadas a 20 grados bajo cero. Los amigos salían regularmente de excursión, fuera de alcance, como ellos mismos lo llamaban. Sus mochilas contenían equipos modernos, comunicadores por satélite de última generación, navegadores GPS con autonomía de hasta 200 horas, sensores de aludes, balizas de emergencia. Nunca confiaron únicamente en la suerte o la intuición. Cada ruta se planificaba con meses de antelación, se estudiaba con imágenes por satélite, se cotejaba con los informes de otros turistas. Los Alpes Dolomitas, en el norte de Italia, fueron su elección para las vacaciones de Año Nuevo. Esta región atraía por su combinación de relativa accesibilidad y auténtica naturaleza salvaje. En invierno, se podía caminar días enteros, sin cruzarse con una sola persona. La ruta transcurría entre refugios de montaña, los llamados rifugi, con posibles campamentos independientes en valles desiertos. El último punto civilizado iba a ser el refugio de Casina d'Ossone, situado a 2000 metros de altitud, cerca de la ciudad de Tione di Trento. Desde aquí estaba previsto hacer un trekking radial hasta el grupo de picos de la zona del Care Alto, regresando hacia el 4-5 de enero y saliendo hacia el aeropuerto hacia el 6. El Corpo Nazionale Soccorso Alpino conocía bien a esos turistas. Experimentados, bien formados y equipados, desaparecían en las montañas durante 1 o 2 semanas y siempre regresaban a la hora prevista. Se les llamaba ermitaños profesionales. Cuando estas personas desaparecen, significa que ha ocurrido algo grave. Los rescatadores recordaron casos en que grupos similares quedaron atrapados en avalanchas o cayeron por acantilados. Pero los cuerpos y el equipo se encontraron rápidamente, en pocos días. La geografía de sus rutas era predecible y las huellas eran fáciles de leer. Lo que les ocurrió a Harris y Siriat no encajaba en las estadísticas habituales de tragedias alpinas. El 1 de enero de 2025, hacia el mediodía, hora local, Aziz Siriat envió un mensaje a su amiga Rebecca Dimmock en Londres. El texto parecía el habitual boletín turístico: admirar el paisaje, quejarse de lo pesada que era su mochila, contarle que había arrastrado un tronco montaña arriba para hacer fuego en la cabaña. Acabo de arrastrar un gran tronco por la ladera. Harry se ríe. Dice que estoy arrastrando la mitad de la madera. Pero va a ser un gran fuego. La vista desde aquí es increíble. Las montañas llegan hasta el horizonte. Mañana planeamos subir más alto, hasta la base del Care Alto. Puede que las baterías se agoten pronto,
Así que no te preocupes si no hay comunicación durante 2 o 3 días. La última frase sonaba como la advertencia habitual de un viajero experimentado. Amigos y familiares conocían esta peculiaridad de Aziz. Siempre avisaba de posibles interrupciones en la comunicación, para que nadie se preocupara en vano. En las oficinas de Palace for Life, en Londres, los colegas incluso bromeaban diciendo que Siriat desaparecía en las montañas con más regularidad de la que llegaban sus sueldos. Las condiciones meteorológicas en aquel momento parecían favorables. Las estaciones meteorológicas del Valle del Trento registraron una temperatura de entre 8 y 10 grados bajo cero, con un viento del noroeste que no superaba los 15 kilómetros por hora. La nubosidad era variable, sin signos de precipitaciones inminentes. La visibilidad era buena, y el peligro de aludes se mantenía en el segundo nivel de 5 posibles. Para los escaladores experimentados, eran condiciones casi ideales. Enero puede ser caprichoso en los Dolomitas. Cielo despejado por la mañana, niebla por la tarde, ventisca por la noche. Pero el pronóstico prometía estabilidad para los 3 días siguientes. Harris y Siriat tenían tiempo de sobra. Su vuelo a Londres estaba previsto para el 6 de enero, a las 3:30 de la tarde. Tardarían 4 horas en coche en llegar al aeropuerto Marco Polo de Venecia y 1 hora más en facturar. Por lo tanto, tenían que estar en el valle entre el 4 y el 5 de enero. Dada su experiencia y forma física, el margen de tiempo era más que suficiente. Los familiares en Londres recibieron el mensaje de Aziz durante las vacaciones de Año Nuevo. Rebecca Dimmock recordó más tarde que el texto parecía bastante corriente, incluso banal. Aziz siempre escribía sobre la pesadez de la mochila y la belleza de las montañas. El único detalle que se me queda grabado en la memoria es su admiración por la vista desde la cabaña de Casina Dawson. Las montañas llegan hasta el horizonte, repitió 2 veces en un párrafo, algo poco habitual en él. La familia Harris tampoco tenía problemas. Sam iba regularmente de acampada y siempre regresaba a la hora prevista. Su puntualidad se convirtió en una leyenda familiar. Podía llegar tarde a la oficina, tarde a una reunión con amigos, pero nunca incumplía el plazo para volver de las montañas. 2 plazas para el vuelo Venecia-Londres seguían reservadas en el servicio de reservas de la compañía aérea. En el hotel de Trento, donde los viajeros habían dejado algunas de sus pertenencias, el recepcionista marcó su regreso el día 4. Todo parecía tan tranquilo y previsible que la alarma dada el 6 de enero cogió a todos por sorpresa. Nadie podía adivinar que el informe habitual de un tronco para el fuego sería el último contacto con el mundo exterior, que las condiciones meteorológicas, que parecían favorables, ocultaban algo que no tenía nombre en los manuales de los montañeros, y que en las proximidades de Care Alto les esperaba una zona donde las leyes habituales de la navegación dejaban de funcionar. ¿Qué ocurrió después del 1 de enero? ¿Por qué desaparecieron de repente 2 excursionistas experimentados con equipo de última generación en condiciones relativamente tranquilas? ¿Y qué papel desempeñó en su desaparición una misteriosa anomalía en la zona de Care Alto? El 6 de enero de 2025, a las 14:30 hora local, en el aeropuerto Marco Polo de Venecia, 2 pasajeros no se presentaron en el mostrador de facturación de un vuelo con destino a Londres. El personal de la compañía esperó hasta el último momento, pero los asientos A23 y A24 permanecieron vacíos. A las 15:40, el avión despegó sin Samuel Harris y Aziz Siriat. No fueron los familiares los primeros en preocuparse, sino el recepcionista del hotel de Trento. Al atardecer del 6º día, estaba claro que los turistas no habían vuelto a por las cosas que habían dejado en su habitación. Sus bolsas de viaje, documentos, ropa de recambio y billetes de vuelta estaban intactos. Esta fue la primera señal de alarma. Los viajeros experimentados nunca dejan sus pasaportes y billetes de avión en un hotel si existe el más mínimo riesgo de no regresar a tiempo. A medianoche, la información llegó a Rebecca Dimmock en Londres. Ella se puso inmediatamente en contacto con la familia de Harris. En la mañana del 7 de enero,
familiares y amigos ya estaban comprando billetes para Italia. Al mismo tiempo, se hizo una petición oficial de ayuda al Corpo Nazionale Soccorso Alpino. Para el servicio de rescate, la desaparición de 2 excursionistas entrenados con un tiempo relativamente tranquilo provocó una movilización inmediata. A las 7 de la mañana del 7 de enero, un equipo de 12 rescatadores dirigidos por Marco Bellini, un veterano de 20 años de operaciones alpinas, se trasladó a la cabaña de Casina d'Ozzon. Bellini recordó más tarde que desde el principio, la operación parecía poco convencional. Normalmente, los excursionistas desaparecidos dejan un rastro claro, testimonios de otros escaladores, anotaciones en los registros de las cabañas, rastros de campamentos. En el caso de los británicos, no existía tal rastro. La última información fiable databa del 1 de enero, cuando Ciriat envió un mensaje sobre un fuego y un tronco. La primera rareza se detectó cuando aún se estaba ascendiendo hacia Casina d'Ozzon, a una altitud de unos 1.800 metros, a unos 3 kilómetros de la zona de búsqueda propuesta. Los navegadores GPS de los rescatadores empezaron a mostrar coordenadas inexactas. Al principio se achacó al efecto del terreno. Los altos acantilados pueden bloquear las señales de los satélites, pero a medida que nos acercábamos a la pared sur de Care Alto, las desviaciones se hacían cada vez más notables. A una altitud de 2.000 metros, en un radio de unos 800 metros desde la base de la pared rocosa, todos los instrumentos electrónicos empezaron a funcionar de forma errática. El GPS mostraba una posición con una desviación de 200-300 metros. Las brújulas se desviaban entre 15 y 20 grados del norte verdadero. Marco Bellini suspendió al grupo para comprobar el equipo. Todos los instrumentos funcionaban correctamente y las baterías estaban cargadas. Fuera de esta zona, el equipo funcionaba correctamente. En cuanto regresaron 500 y 600 metros ladera abajo, las lecturas volvieron a la normalidad. Los rescatadores nunca habían visto un efecto semejante en sus años de trabajo en los Dolomitas. La zona anómala tenía una forma aproximadamente circular. Su centro estaba al pie de la pared sur de Care Alto, donde el macizo rocoso se convertía en una suave pendiente cubierta de nieve. Los límites estaban bastante claros. Un paso a la izquierda o a la derecha, y el GPS empezaba a mostrar las coordenadas correctas. Las comunicaciones por radio dentro de la zona también eran intermitentes. Las voces estaban distorsionadas, y había interferencias de origen poco claro. La comunicación con la base del valle se interrumpía cada pocos minutos. Los rescatadores se vieron obligados a mantener el contacto saliendo fuera de la anomalía. La naturaleza de este fenómeno seguía sin estar clara. En las guías geológicas de los Dolomitas no se mencionan anomalías magnéticas en la zona de Care Alto. Los guías locales contactados por radio afirmaron que nunca se habían encontrado con tales problemas técnicos. El 8 de enero, segundo día de búsqueda, se produjo un suceso que convirtió un misterio técnico en algo más siniestro. Hacia el mediodía, uno de los rescatadores, Luca Rossi, que trabajaba en el límite norte de la zona anómala, captó una débil señal de teléfono móvil. La señal era intermitente, pero lo suficientemente fuerte como para dar una dirección aproximada. Procedía del centro de la zona de fallos técnicos, precisamente de la zona donde los equipos electrónicos eran menos estables. Parecía una paradoja. En una zona donde fallaba la navegación por satélite, un teléfono móvil transmitía de algún modo una señal. El grupo de Bellini cambió de dirección, orientándose hacia la fuente de la señal. Tuvieron que avanzar casi a ciegas, basándose en puntos de referencia visuales y en la brújula, que seguía mostrando una dirección equivocada. La capa de nieve de la zona tenía 1,5 metros de profundidad, lo que ralentizó considerablemente el avance. Hacia las 14:30, el grupo encontró una zona donde la nieve era más densa, como si hubiera algo grande debajo. Comenzó la excavación. Media hora más tarde, se encontró el cuerpo de Samuel Harris, bajo una capa de nieve de 1,20 metros de espesor. Lo primero que sorprendió a los rescatadores
fue el estado de la ropa. En una supuesta caída, desde una altura de 50 a 60 metros, que correspondía a la altura de la pared rocosa más cercana, la chaqueta y los pantalones deberían haber sufrido graves daños. En cambio, la ropa estaba prácticamente intacta, solo ligeramente manchada de tierra. Estaban ausentes las lesiones típicas que deja una caída sobre las rocas: miembros rotos, heridas en la cabeza, laceraciones en los tejidos blandos. El cuerpo parecía como si Harris se hubiera tumbado en la nieve y no se hubiera despertado. Esta imagen no encajaba en ninguna de las hipótesis que barajaban los rescatadores. Cerca del cuerpo, 30 metros al noreste, se encontró la mochila de Harris. Estaba perfectamente cerrada, sin signos de caída o daños. En su interior había efectos personales, comida y equipo de escalada. Todo estaba empaquetado, como si el excursionista se estuviera preparando para una parada planeada. El hallazgo más misterioso fue una nota en el bolsillo de la chaqueta de Harris. Escrita de su puño y letra en una hoja de cuaderno, contenía las coordenadas: 46.847 de grados de latitud norte, 11.923 de grado de longitud este. Una vez examinadas, se descubrió que estas coordenadas señalaban un punto situado 2 kilómetros al norte, de donde se había encontrado el cadáver, en una zona que aún no había sido inspeccionada. La nota estaba seca, a pesar de que el cuerpo yacía bajo la nieve. El papel no mostraba signos de exposición prolongada a la humedad o a la escarcha. Esto sugería que había sido escrita poco antes de la muerte, o que había estado protegida de la intemperie de algún modo. Las coordenadas se registraron hasta el cuarto decimal, lo que corresponde a un error de varios metros. Tal precisión es típica de los dispositivos GPS profesionales, pero extraña para una anotación hecha en condiciones extremas. Normalmente, la gente anota las coordenadas hasta el minuto más cercano, o, como mucho, hasta el primer decimal. Marco Bellini decidió enviar inmediatamente al grupo a las coordenadas especificadas. Sin embargo, resultó que el punto estaba situado en una zona inaccesible, en la ladera opuesta de la cordillera. Para llegar hasta allí, había que dar un rodeo de varios kilómetros o atravesar una pared rocosa de gran dificultad técnica. Mientras el equipo de Bellini organizaba una ruta hasta el nuevo punto, el cuerpo de Harris fue evacuado en helicóptero. El informe médico oficial clasificó la muerte como resultado de hipotermia, posiblemente tras una caída. Pero los detalles del lugar del hallazgo y el estado del cuerpo no se ajustaban a esta versión. Al anochecer del 8 de enero, estaba claro que la operación de búsqueda de Aziz Siriat requeriría mucho más tiempo y recursos de lo previsto inicialmente. Las misteriosas coordenadas de la nota de Harris abrían una nueva dirección para la búsqueda, pero también planteaban muchos interrogantes. ¿Por qué anotó Harris estas coordenadas en concreto? ¿Qué se encuentra en ese punto? Y lo que es más importante, ¿dónde está Aziz Siriat, del que no se ha encontrado ni rastro ni efectos personales? ¿Qué se oculta en el punto cuyas coordenadas se encontraron en el bolsillo de Harris? ¿Por qué se descubrió su cuerpo en un estado que no concuerda con una caída de altura? ¿Y qué papel desempeña una misteriosa anomalía técnica que parece estar relacionada con la desaparición de los excursionistas? Tras el hallazgo del cadáver de Harris, la operación de rescate entró en una nueva fase. Las misteriosas coordenadas de su nota señalaban un punto a 2 kilómetros al norte, pero era imposible llegar hasta allí con los métodos habituales. La ruta directa pasaba por una escarpada pared rocosa de más de 100 metros de altura. El desvío exigía descender al valle y ascender por el lado opuesto del macizo, lo que aumentaba el recorrido de 8 a 10 kilómetros. Marco Bellini decidió dividir el grupo. El equipo principal de 8 rescatadores comenzó la travesía por el valle, mientras que el equipo técnico de 4 escaladores altamente cualificados se encargó de atravesar directamente la pared de roca. Fue una decisión arriesgada. Las condiciones de enero hacían extremadamente peligrosa la escalada en roca, pero el tiempo jugaba en contra de los rescatadores. El equipo técnico se encontró con un problema ya en la aproximación a la pared. Los navegadores GPS no funcionaban correctamente,
y las brújulas indicaban direcciones erróneas. Los escaladores tuvieron que confiar en los puntos de referencia visuales y en su propia experiencia, en la lectura del terreno. En condiciones de nubosidad variable y escasa visibilidad, la ascensión se convirtió en un juego a ciegas. Al atardecer del 9 de enero, el equipo técnico llegó a las coordenadas especificadas. El lugar revelaba una pequeña zona de terreno relativamente llano, protegida del viento por salientes rocosos. No había rastros de aparcamiento ni de presencia de personas, solo una capa de nieve intacta de medio metro de espesor. El equipo de desvío llegó al mismo lugar en la mañana del 10 de enero. La inspección conjunta de la zona no fue concluyente. No había objetos, rastros ni indicios de por qué Harris había registrado esas coordenadas concretas. La única peculiaridad del lugar era su completo silencio. Ni siquiera se oía el viento, que soplaba constantemente por las laderas circundantes. La búsqueda de Aziz Siriat tuvo que realizarse en condiciones de constantes fallos técnicos. La zona de anomalías, centrada en el lugar donde se había encontrado el cuerpo de Harris, seguía afectando a los equipos electrónicos. Los rescatadores se vieron obligados a desarrollar una nueva táctica: trabajar alrededor del perímetro de la zona, entrando periódicamente para realizar una inspección visual y saliendo después para restablecer la comunicación con la base. A mediados de enero, quedó claro que la búsqueda duraría mucho tiempo. No se encontró ni rastro de Aziz Siriat, a pesar de que se utilizaron recursos adicionales: equipos caninos, vehículos aéreos no tripulados y equipos de imágenes térmicas. Cada día traía nuevas preguntas, pero ninguna respuesta. El 11 de enero, a 3 días de distancia de donde Harris había encontrado la primera pista. En una grieta entre rocas, a medio metro bajo la nieve, yacía una funda de teléfono móvil, una sencilla funda de silicona negra, con el logotipo de una tienda de electrónica londinense. Los familiares confirmaron que Aziz tenía la misma funda. El hallazgo tenía un aspecto extraño. El maletín estaba bien colocado, como si lo hubieran puesto allí y no se hubiera caído. El estado del objeto no se correspondía con una larga estancia bajo la nieve. No había signos de exposición a la humedad o a la escarcha. Además, la funda aún contenía migas de la barrita energética, como si el teléfono se hubiera sacado de ella hacía poco. Este descubrimiento determinó una nueva dirección de búsqueda. Suponiendo que Siriat se hubiera desplazado hacia el norte desde el último campamento, la cubierta podría indicar su ruta. Los rescatadores empezaron a peinar metódicamente la ladera en dirección norte desde el punto del descubrimiento. Febrero trajo una segunda pista. A 500 metros al norte de donde se halló el maletín, se encontró un guante bajo las raíces de un pino de montaña achaparrado. El guante derecho del par que, según los amigos, llevaba Aziz. Unos caros guantes de montañismo de fabricación alemana, diseñados para temperaturas extremas. El guante estaba seco y limpio, sin signos de exposición prolongada al frío. En el interior del guante había olor a crema de manos, que, según los familiares, Siriat había utilizado. Este hecho sorprendió a los rescatadores. A una temperatura de entre 15 y 20 grados bajo cero, cualquier olor orgánico desaparece en pocos días. En marzo, a otros 800 metros hacia el norte, se encontró un trozo de cuerda de escalada. Tenía unos 3 metros de longitud. Estaba perfectamente enrollada y anudada. La cuerda pertenecía al mismo equipo que habían llevado los excursionistas británicos. El estado de las fibras indicaba que la cuerda había sido cortada con un objeto afilado, posiblemente un cuchillo. El hallazgo de abril fue el más misterioso. Una barrita energética envasada de fábrica, que no caducó hasta septiembre de 2025. El envase estaba intacto, sin signos de deterioro. En el interior, la barrita había conservado su forma y consistencia, como si acabara de sacarse de una habitación caliente. Todos los hallazgos se encontraban en una única línea que se dirigía estrictamente hacia el norte, desde donde se encontró el cuerpo de Harris. La distancia entre ellos
Era de entre 500 y 800 metros. Parecía como si alguien hubiera marcado metódicamente la ruta, dejando objetos a intervalos regulares. A principios de mayo, la moral del equipo de búsqueda se acercaba a un punto crítico. 4 meses de trabajo en condiciones extremas, constantes fallos técnicos y falta de claridad en el caso empezaban a afectar a la psique de los rescatadores. Especialmente deprimente era un misterioso patrón relacionado con las condiciones meteorológicas. Cada vez que se planeaba un reconocimiento detallado del siguiente lugar del descubrimiento, comenzaba una ventisca local en la zona. Un muro de nieve de hasta 100 metros de altura cubría la zona donde trabajaban los rescatadores, mientras que el tiempo permanecía relativamente despejado en un radio de 1,5 kilómetros. Durante la búsqueda, se registraron 5 incidentes de este tipo. El Servicio Meteorológico del Valle de Trento no pudo explicar este fenómeno. En las montañas se producen tormentas de nieve localizadas, pero no con tanta precisión ni de acuerdo con los planes de rescate. Parecía que la naturaleza obstaculizaba activamente la investigación. El primer incidente se produjo el 12 de enero, cuando el equipo planeaba un reconocimiento detallado del lugar donde se encontró la cubierta. El tiempo estaba despejado por la mañana, con una visibilidad superior a los 10 kilómetros. A las 11 de la mañana, justo cuando empezaban los trabajos, se formó una densa cortina de nieve sobre el lugar. El viento aumentó hasta alcanzar entre 30 y 40 kilómetros por hora, y la temperatura descendió entre 8 y 10 grados. La ventisca duró exactamente 6 horas. A las 17:00, la nevada cesó tan repentinamente como había empezado. Pero para entonces, el lugar estaba cubierto por medio metro de nieve fresca, y era inútil continuar la búsqueda. Una situación similar se repitió en febrero, marzo, abril y principios de mayo. Cada vez la tormenta de nieve empezaba exactamente en el momento de la inspección detallada prevista, y duraba exactamente lo necesario para hacer imposible el trabajo. Los rescatadores empezaron a bromear diciendo que la montaña no quiere desvelar sus secretos, pero las bromas ocultaban una creciente ansiedad. Marco Bellini admitió más tarde que en abril tenía serias dudas sobre la racionalidad de lo que estaba ocurriendo. 20 años de experiencia en operaciones de rescate en los Alpes no le habían preparado para semejante secuencia de coincidencias. Una anomalía técnica en la zona de Care Alto, el extraño estado de los hallazgos, las tormentas de nieve localizadas a la hora prevista, todo ello iba más allá de la lógica habitual. Algunos miembros del equipo empezaron a evitar trabajar en la parte central de la zona anómala. Luca Rossi, que había detectado la señal del teléfono de Harris, admitió a sus colegas que en determinados puntos de la pendiente sentía una inexplicable sensación de ansiedad. Otros rescatadores lo confirmaron. En el centro de la zona se tiene la sensación de la presencia de algo extraño que observa. A mediados de mayo, se produjo un cambio en el ánimo del grupo, cuando Bellini decidió sistematizar todas las pruebas encontradas y tratar de encontrarles una lógica. En un mapa de la zona, se marcaron todos los puntos de hallazgo. Se trazó una línea que los uniera y se calcularon distancias y direcciones. El resultado fue inesperado. Todos los objetos hallados se encontraban en una línea recta que iba desde el lugar donde se había encontrado el cuerpo de Harris hacia el norte. La línea pasaba por las coordenadas escritas en su nota y continuaba más allá, hacia la parte inaccesible de la ladera norte del macizo. Si extrapolamos esta línea, el siguiente punto debería haber estado a 1,5 kilómetros al norte del lugar del descubrimiento de abril. La zona era un terreno complejo de salientes rocosos y grietas profundas, cubiertas de nieve perenne. No se había estudiado en detalle hasta ese momento, debido a la dificultad técnica de acceso. Bellini se dio cuenta de que todos los objetos encontrados podían no ser pérdidas accidentales, sino señales deliberadas. Era como si Aziz Siriat hubiera marcado metódicamente su camino, dejando objetos personales a intervalos regulares. Pero entonces surgió la pregunta: ¿a dónde conducía ese camino y por qué Siriat no podía simplemente volver atrás?
El 21 de mayo, se organizó una expedición al supuesto siguiente punto de la línea de pruebas. Un grupo de 6 escaladores experimentados fue dirigido por el propio Bellini. La ruta era difícil, requería el uso de equipo de escalada y llevaba un día entero. El lugar al que conducía la extrapolación de la línea de hallazgos resultó ser un sistema de grietas profundas en el macizo rocoso. Algunas de ellas llegaban a decenas de metros de profundidad, formando pozos y cuevas naturales. Aquí, en una de estas grietas, el 24 de mayo, el servicio canino encontró un termo perteneciente a Aziz Siriat. El termo yacía en el fondo de una grieta de unos 20 metros de profundidad, cuidadosamente colocado contra la pared rocosa. Junto a él, a pocos metros, estaba lo que los rescatadores habían estado buscando todo este tiempo. Pero las circunstancias de este último hallazgo plantearon tantas preguntas como respuestas. ¿Qué encontraron los rescatadores en la profunda grieta junto al termo de Siriat? ¿Por qué todos sus objetos personales formaban una clara línea que conducía a este lugar? ¿Y qué papel desempeñan en lo que está ocurriendo las misteriosas ventiscas que parecen proteger los secretos de la montaña de miradas indiscretas? A finales de mayo de 2025, la operación de búsqueda y rescate en la zona de Caré Alto se había convertido en una de las más largas de la historia moderna de los Alpes italianos. Casi 5 meses de trabajo continuo habían agotado no solo los recursos físicos, sino también los morales de todos los implicados. Los equipos requerían constantes reparaciones y sustituciones, y las personas trabajaban al límite. La dirección del Corpo Nazionale Soccorso Alpino ha planteado repetidamente la cuestión de si la operación debe continuar a la misma escala. Oficialmente, la búsqueda de personas vivas se suspendió en febrero. Desde marzo, la tarea de los rescatadores ha sido localizar el cuerpo de Aziz Siriat para entregárselo a la familia y completar los trámites formales. La presión psicológica sobre los participantes en la operación se intensificaba mes a mes. Las misteriosas circunstancias del caso, una anomalía técnica en la zona de búsqueda, extraños fenómenos meteorológicos, todo ello creó un ambiente alejado de las labores normales de rescate. Algunos rescatadores pidieron ser trasladados a otras regiones, alegando circunstancias familiares. Marco Bellini admitió más tarde que en mayo tenía serias dudas sobre su propia competencia profesional. En 20 años de trabajo, había participado en cientos de operaciones, pero nunca se había encontrado con tal combinación de problemas técnicos y coincidencias inexplicables. Colegas de otras regiones empezaron a evitar viajar a los Dolomitas, alegando que estaban muy ocupados. Las familias de los desaparecidos lo han pasado especialmente mal. Se confirmó la muerte de Harris, y su cuerpo fue entregado a sus familiares para su entierro. Pero la suerte de Siriat seguía sin estar clara. Rebecca Dimmock y los padres de Aziz volaron periódicamente a Italia. Se reunieron con los responsables de la búsqueda y exigieron que continuara el trabajo. A mediados de mayo, la financiación de la operación se había reducido al mínimo. En lugar de un equipo permanente, de 12 a 15 personas, trabajaban en la zona entre 4 y 5 rescatadores, que viajaban a las montañas 2 o 3 veces por semana. El uso de helicópteros se limitó a casos de extrema necesidad. Los equipos caninos solo se utilizaban cuando se identificaban pistas concretas. La atención pública al caso también se fue desvaneciendo. Los medios de comunicación italianos se centraron en otros acontecimientos, y la prensa británica solo publicó de vez en cuando breves actualizaciones sobre los avances de la búsqueda. Las redes sociales, que en enero y febrero estaban repletas de noticias sobre turistas desaparecidos, en mayo prácticamente se habían olvidado de la historia. El sábado 31 de mayo de 2025, se produjo un acontecimiento que puso fin a la operación de búsqueda y abrió nuevos interrogantes. Un equipo canino dirigido por Antonio Martini estaba trabajando en el sistema de hendiduras donde anteriormente se había encontrado el termo de Siriata. Un perro llamado Rex, un pastor alemán con 8 años de experiencia en búsquedas, se puso muy inquieto a la entrada de una de las grietas profundas.
El comportamiento del animal indicaba el hallazgo de restos humanos. Los equipos de rescate empezaron a descender por la grieta, de unos 25 metros de profundidad. En el fondo del pozo de piedra, en la parte noreste de la grieta, se encontró el cuerpo de Aziz Ziriat. La postura en la que fue encontrado atrajo inmediatamente la atención de todos los que participaban en la operación. Tenía el brazo derecho extendido hacia el norte y la mano izquierda sujetaba un GPS. Tenía la cabeza vuelta hacia la pared norte de la grieta, donde había una flecha, también apuntando al norte, rayada a 1,5 metros por encima del nivel del cuerpo. La flecha fue ahuecada en la roca con un objeto afilado, presumiblemente un piolet o un cuchillo. La profundidad de los surcos era de 2 o 3 milímetros y la longitud de la flecha de unos 30 centímetros. Cerca de la flecha había huellas de otros intentos de escribir o dibujar algo, pero la mayoría de los signos eran ilegibles. La unidad GPS de la mano izquierda de Ziriat parecía estar encendida, a pesar de que la batería debería haberse agotado hacía meses. Las coordenadas que aparecían en la pantalla eran 46 nis 3,6 leo de latitud norte y 11,023 Westeril de longitud este. Estas coordenadas señalaban un punto situado 2 kilómetros al norte de donde se había encontrado el cadáver, en una zona considerada técnicamente inaccesible a pie. El estado del cuerpo y de la ropa desconcertó al equipo médico. Era de esperar que una estancia prolongada, a bajas temperaturas, hubiera provocado algunos cambios en los tejidos y la estructura de la ropa. En cambio, el cuerpo estaba mucho mejor conservado de lo que el equipo médico había previsto. La ropa estaba seca, sin signos de exposición prolongada a la humedad y las heladas. El examen médico preliminar reveló varias anomalías. La hora de la muerte determinada a partir del estado de los tejidos no se correspondía con la fecha oficial de la desaparición. Los cálculos indicaban que la muerte no se produjo a principios de enero, sino mucho más tarde, posiblemente a finales de enero o principios de febrero. El estómago contenía restos de alimentos que no estaban en la dieta de los excursionistas, según sus planes de excursión. Los análisis mostraron la presencia de componentes vegetales, característicos de la flora alpina primaveral, que en enero estaba bajo la nieve. Esto sugería que Ziriat había tenido acceso a alimentos durante un tiempo considerable, después de la fecha oficial de desaparición. El estado de la piel y el pelo indicaba una exposición prolongada a bajas temperaturas, pero sin hipotermia crítica. El equipo médico no pudo explicar cómo el cuerpo pudo mantenerse durante semanas a temperaturas bajo cero, sin una alimentación adecuada, ni refugio. El informe oficial del caso se publicó en julio de 2025. La causa de la muerte de Samuel Harris y Aziz Ziriat fue reconocida como una caída desde una altura con posterior hipotermia. Las circunstancias de la tragedia se clasificaron como accidente debido a las condiciones meteorológicas desfavorables y a la dificultad del terreno. La anomalía técnica en la zona de Care Alto se clasificó como un fenómeno raro, pero conocido relacionado con la estructura geológica del macizo. El informe mencionaba posibles anomalías magnéticas en las rocas que podrían afectar al funcionamiento de equipos electrónicos. Sin embargo, muchos detalles del caso no se han explicado de forma convincente. El estado de los cuerpos, que no se corresponde con el supuesto escenario de la caída. Una misteriosa secuencia de hallazgos de objetos personales de Ziriat que forman una línea clara. Tormentas de nieve localizadas que se produjeron precisamente en los momentos de las prospecciones detalladas previstas. Las coordenadas del GPS de Ziriat señalaban un punto en una zona inaccesible de la ladera norte del macizo. La zona era un sistema de profundas gargantas y escarpados acantilados, imposibles de alcanzar sin un equipo especial de escalada. Lo que pudiera haber allí sigue siendo un misterio. Marco Bellini, que dirigió la operación desde el primer día, admitió posteriormente a los periodistas que en 20 años de trabajo como socorrista nunca se había encontrado con una combinación de circunstancias tan inexplicable. Según él,
Cada pista encontrada planteaba nuevas preguntas, en lugar de aclarar el panorama de lo ocurrido. Las familias de las víctimas expresaron su gratitud a todos los que participaron en la operación de búsqueda. Los familiares de Harris organizaron una recaudación de fondos para el Servicio de Rescate Alpino de Italia. La Fundación Palace for Life creó la beca Aziz Ziriat para jóvenes de barrios desfavorecidos de Londres, pero quedan preguntas por responder. ¿Por qué murieron turistas experimentados con equipos modernos en condiciones relativamente favorables? ¿Qué significa una anomalía técnica en la zona de sus muertes? ¿Fue un accidente que las tormentas de nieve localizadas impidieran un estudio detallado del lugar de la tragedia? Y la pregunta principal, que sigue preocupando a todos los que conocen los detalles del caso: ¿qué hay en las coordenadas 46 30 Bionsten 50 de Grob Norte, 11 923 de Groma Este? ¿Por qué Aziz Ziriat, en los últimos minutos de su vida, intentó con tanta insistencia señalar allí? En mayo de 2026, exactamente un año después de que finalizara la búsqueda, una expedición de montañeros de Austria planeó una ascensión técnicamente exigente a las misteriosas coordenadas. Sin embargo, una semana antes del inicio de la expedición, una potente avalancha se abatió sobre la zona de Care Alto, imposibilitando el acceso a la ladera norte durante años. Parece que la naturaleza sigue guardando sus secretos. Y la pregunta de qué intentaba decirle Aziz Ziriat al mundo sigue sin respuesta. Quizá algunos misterios no estén destinados a ser resueltos. Quizá las montañas de Care Alto escondan algo que la humanidad aún no está preparada para comprender. El silencio de los Dolomitas aún guarda sus secretos, y quizá sea lo mejor. Los documentos oficiales del caso se encuentran en los archivos del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Service. Se requiere una autorización especial para consultar el material. La zona de Care Alto sigue abierta a los escaladores, pero una anomalía técnica en la zona de búsqueda sigue afectando al funcionamiento de los equipos electrónicos. La memoria de Samuel Harris y Aziz Ziriat está conmemorada en una placa en la pared de la cabaña de Casina Dawson. La inscripción dice: en memoria de dos amigos que se adentraron en las montañas en busca de belleza y encontraron la eternidad